Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efraín Flores. Hola, bienvenidos a El futuro de todo. Soy Efraín Flores, dándoles una muy cordial bienvenida. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efraín Flores. Hace unos días el hoy diputado del PRI, Ildefonso Guajardo Villarreal, exsecretario de Economía durante el sexenio del presidente Peña Nieto, publicó unos textos en su cuenta de Twitter. A Ildefonso le tocó el armado del Telecán al Temec, y además la reexpresión de este último acuerdo de la administración saliente a los intereses de la administración entrante, es decir, la actual, sus políticas energéticas y las reglas que se podían acordar dentro de los estatutos del Temec, dentro de la Constitución mexicana, y para evitar cualquier controversia que por experiencia propia del equipo saliente se podía tener, y eso no era conveniente para el país. Por supuesto, ahí en esas reuniones se invitó a que estuviera Jesús Seade, el negociador comercial del equipo entrante, y que iba a ser el futuro secretario de Economía del gobierno del presidente López Obrador. En entrevista con Carlos Zúñiga de Milenio TV, Ildefonso explica las ventajas de llegar ya a estos paneles de controversia entre los tres países en comparación con las intentonas del embajador estadounidense por negociar entre empresas de su país y el presidente de México. Pues habría que revisar las declaraciones de Jesús Seade el día que cerramos la negociación en Washington el 27 de agosto, donde a pregunta expresa de los medios en la Embajada de México, dijo Jesús Seade que el presidente en público y en privado había dicho que no tenía en sus planes modificar el marco sobre energía y electricidad promovido por la reforma del 2015. O sea, yo fui testigo de primera fila y vi cuál fue la intervención de Jesús Seade, a quien en ese caso le dimos toda la autoridad para que se pusiera de acuerdo en el capítulo de energía, y él más que nadie está consciente de los compromisos transversales que hay en cómo se regulan los monopolios estatales, de cómo se debe de proteger la competencia económica en favor de los consumidores de electricidad, de cómo es importante conservar obviamente nuestros compromisos en el capítulo de inversión. Y entonces eso de que Jesús Seade diga que nada de lo hecho es violatorio, pues realmente se puede confrontar con sus mismas palabras el día que él mismo declaró cuando cerramos la primera parte de la negociación. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús Seade en la Embajada de México en Washington en 2018? Durante la conferencia de prensa entre el equipo saliente y el de transición del nuevo gobierno. Escuchemos. Quizás tomó primero el tema de energéticos. El presidente electo ha sido muy claro desde toda su campaña y desde que ganó las elecciones, en público, en privado, en todas las formas, casi cada tercer día ha enfatizado que él no va a echar para atrás la reforma energética, él no piensa cambiar la Constitución, él respeta el marco legal como lo tenemos, y eso incluye, por supuesto, los contratos, que son parte del marco legal, los contratos existentes como los tenemos. Ahora, él políticamente, toda su vida y en los años relevantes recientes, expresó su opinión contraria a esa reforma. Él no quería verla venir, él la respeta. Es la decisión, se ha llevado a cabo. Entonces lo que se hizo fue buscar cómo podemos hacer una ingeniería diferente en el diseño de los textos para lograr un nuevo texto, el tratado, que supone que refleja un pleno respeto a la Constitución, pleno respeto al marco legal existente. Entonces, no fue en ningún momento un ejercicio de negociar contenido en absoluto. No hubo negociación de contenido, no hubo discusiones de contenido con mis amigos de acá, ni mucho menos con Estados Unidos. Fue negociación, diseño de formas para que legalmente fuera
perfectamente bien duro el candado y claro los textos, pero procediendo de una forma alternativa. Finalmente dice Ildefonso Guajardo en su cuenta de Twitter: afortunadamente los paneles de controversia nos dan la oportunidad de corregir el rumbo, de sentarnos a dialogar de forma responsable con nuestros principales socios comerciales. A cada acción siempre viene una reacción. Es lo que más temprano que tarde aplicó el gobierno de Estados Unidos en contra del gobierno de México. Desde hace más de un año tuvimos diversas alertas por medio de visitas de funcionarios estadounidenses de todos los niveles, desde la vicepresidenta de Estados Unidos a muchos más, pero nos cerramos y no escuchamos sus argumentos. Si a usted le interesa conocer más acerca de lo que comenta Ildefonso Guajardo, visite su sitio de Twitter y por supuesto la página en Twitter de Carlos Zúñiga de Milenio TV. También la citamos aquí en este podcast específico de El Futuro de Todo. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores. Gira el tema del futuro de todo de esta ocasión sobre el tema de que ya se llegó al límite en las visitas amistosas entre los tres países. La verdad, no han surtido efecto y han provocado inclusive confusión, mientras continúan los incumplimientos del TEMEC en el capítulo específico de energías, incluyendo generación de electricidad, energías limpias e inversiones privadas en materia de hidrocarburos. Mentiras, desconciertos, descalabros, buenas intenciones, más mentiras, y no se llega a nada. Por lo mismo, finalmente se va a establecer una mesa de consulta entre las partes de México, Estados Unidos y Canadá para tratar de resolver las diferencias entre México, Canadá y Estados Unidos en materia de energías y el daño que las políticas del gobierno mexicano imprimen en las empresas particulares de las naciones de la región. Para hablar de este tema particular damos la más cordial de las bienvenidas a Klaus von Bovesser, autoridad a nivel internacional en el tema de controversias, litigios, conciliaciones, mesas de arbitrajes entre empresas y gobiernos. Presidente de la International Chamber of Commerce o Cámara Internacional de Comercio y socio fundador del despacho von Bovesser y Sierra. Bienvenido, Klaus, aquí a El Futuro de Todo. Efectivamente, ya vimos el aviso del STR, que es el organismo que ve los temas de comercio exterior de Estados Unidos, que ya presentó una reclamación formal en la que indica las áreas en las que considera que México ha violado el TEMEC con respecto a inversionistas de los Estados Unidos en el sector básicamente energético, tanto eléctrico como de hidrocarburos, la reforma en la que se había abierto la economía en estos sectores en el sexenio del presidente Peña Nieto. Concretamente, en la negociación del TEMEC, el gobierno mexicano pidió que se incluyera una cláusula en la que sería la facultad de que México pudiera libremente modificar sus normas jurídicas en el sector energético, y eso está previsto, pero también está previsto con toda claridad que si esas modificaciones legales afectan a inversionistas de los Estados Unidos y de Canadá, entonces México tiene que responder de los daños que generan esas modificaciones. Entonces, y tiene razón, el 133 constitucional establece que los tratados firmados por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado son ley suprema de la nación. Entonces se integran dentro de la jerarquía máxima del sistema jurídico mexicano y tienen efectos como si fuera cualquier ley en México. Entonces obligan al México y por supuesto que al Ejecutivo Federal al cumplimiento de esas normas.
Ahora, lo que aquí es gravísimo es que ya muchas empresas, por ejemplo, de energías limpias, pues ya han invertido cantidades importantísimas de dinero en activos fijos, o sea, no estamos hablando de activos financieros, sino activos fijos. Ya pusieron fábricas, plantas eólicas, plantas solares, y el gobierno mexicano no les permite operar como originalmente deberían operar. Todo tiene que ser con una ganancia máxima y con el control de la Comisión Federal de Electricidad o de Petróleos Mexicanos. Sí, correcto. Hay diferentes tipos de situaciones, pero en primer lugar, como correctamente dices, cuando estas inversiones se hicieron, había una preferencia por las energías limpias. O sea, la Comisión Federal de Electricidad, las primeras energías que adquiría eran las generadas por fuentes limpias, y eso estaba en la ley de energía eléctrica. Entonces, esa modificación de entrada afecta porque ahora es al revés, ahora quedan al final, digamos. Entonces, claramente la cantidad de electricidad que pueden vender a la Comisión Federal de Electricidad es mucho menor. Ese es un tipo de pruebas, pero otro tipo de pruebas es que hay inversiones que se hicieron en el sector, y hay empresas que se invirtieron decenas, si no es que centenas de millones de dólares, donde no se han obtenido las autorizaciones que tiene que dar la CRE. Por ejemplo, en el sector de hidrocarburos se han hecho inversiones muy importantes donde no se autorizan los precios máximos, y si no hay precios máximos, pues no se puede operar. Entonces hay una serie son diferentes tipos de incumplimientos a las obligaciones de México. No solo son en un tipo, sino que son Así es. Muchas. Entonces, ¿tú cómo ves? ¿Se van a poder resolver los conflictos entre el gobierno mexicano y las empresas extranjeras norteamericanas en los paneles de discusión que se van a presentar ahora, o van a tener que llegar al arbitraje? Primero, el TEMEC es muy claro. Primero son las consultas. Así es. Las consultas no son exitosas, o sea, las consultas básicamente Estados Unidos le pide a México, oye, cumple, por favor, y si México reconoce que efectivamente hay un incumplimiento y corrige, si es un tema de que no hay los permisos, pues se otorga los permisos. Si es un tema de que está haciendo el despacho en forma no en el orden que se establecía en la ley, cuando se hicieron las inversiones, si no se corrige el incumplimiento, entonces sí, Estados Unidos seguramente iniciaría un panel, o sea, una demanda ante un tribunal arbitral, nombraría un árbitro. México tendría que nombrar un árbitro, o se nombraría un presidente, y ese panel es el que resolvería la disputa. Ahora, hay una gran oportunidad para el gobierno mexicano de resolverlo en esta etapa, porque es cuando menos caro le va a salir. O sea, digamos, de entrada México reconoce y dice, sí, efectivamente, pues aquí no interpretamos correctamente la norma, pero estamos dispuestos a cumplir con a lo que nos obligamos en el propio tratado. Pues con eso básicamente resolvería el problema. Y se resuelve para favorecer a las empresas que puedan operar de acuerdo con la ley mexicana, pero que puedan operar en suelo mexicano y puedan obtener las utilidades esperadas. Por supuesto, y eso sería fantástico, porque eso evitaría el conflicto y sobre todo evitaría la condena. Tendríamos la energía limpia que tanto nos hace falta también para cumplir con las obligaciones rumbo al 2025. Es correcto. Que ya corrígeme, Klaus, pero creo que el 34% de la energía tiene que generarse a través de energías limpias para el 2025, 34-35% por ahí. Correcto. Entonces, esas son, porque es obviamente lo que Estados Unidos se duele, además de la afectación de las empresas, también se duele del no cumplir con los compromisos que también están en el TEMEC, en el tema ambiental. Entonces, sí hay obligaciones también en el tema ambiental, y hay obligaciones
en fin, también de otra naturaleza que es importante cumplir para bajar la huella de carbono en el mundo y no llegarlos ahora sí que es un tema de sobrevivencia de la humanidad, digamos. Pero fíjate, ahí estás tocando ya nada más con lo que acabas de decir, una carambola de dos bandas, ¿no? Es decir, primero la parte del cumplimiento del TEMEC, por el lado de la protección, del amparo a las empresas que se acogen a la ley mexicana también. Extranjeras me refiero, de norteamericanas, o sea, canadienses y estadounidenses. En segundo lugar, la parte que no estamos cumpliendo de la norma de combate al cambio climático. Claro. Y en tercer lugar, también el desarrollo de otras empresas que puedan establecerse en México para generar energía limpia, por ejemplo, a través de la producción automotriz, pero a través también de la producción para que funcione la producción automotriz, también tienes que empezar ya a construir infraestructura para satisfacer a esas plantas automotrices, Klaus, como pueden ser sistemas de carga eléctrica en las carreteras, en las ciudades. No estamos haciendo nada de eso. No, y ahí te va otra. Las empresas que manufacturan coches, o sea, por ejemplo, las empresas alemanas que fabrican coches en México, por política corporativa mundial, tienen que fabricar los coches con energía limpia. Entonces, si estas empresas alemanas no pueden comprar la energía limpia, tienen que cerrar sus plantas, porque ya por un compromiso con sus accionistas de ESG, o sea, de Environmental, Social and Government, donde las empresas obligan a cumplir con los temas de medio ambiente. Si ellos no pueden fabricar coches, porque se utiliza muchísima electricidad en la fabricación de coches, obviamente, entonces ya son plantas robotizadas completamente que operan en México. Si esas plantas no pueden usar energía limpia, van a cerrar sus puertas en México. Entonces tiene efectos en cadena, no solo es la afectación a las propias empresas que generan la energía eléctrica, sino también las que la consumen, porque por política ellos ya no quieren usar energía que se produce con petróleo, con combustible, con gas natural. Eso nos aleja más todavía del sueño mexicano de poder aprovechar el nearshoring, ¿verdad? Es correcto. Y por eso estamos viendo que también los estadounidenses están buscando ya una alternativa distinta al nearshoring, que es de plano ya el aterrizar la producción directamente en Estados Unidos. O sea, a dar toda clase de facilidades para que las empresas se vayan directamente a Estados Unidos en lugar de a países satélites, como pudieran ser Canadá o México. Tal vez sea más rentable establecerlas directamente en Estados Unidos. Sí, y obviamente también los americanos tienen un problema de mano de obra, ¿no? Que habiendo derivado de la pandemia, pues ahí tienen problemas serios de mano de obra en Estados Unidos. Entonces precisamente es donde se puede aprovechar. En México tenemos una fuerza de trabajo y nosotros necesitamos generar más empleos y los americanos no tienen suficientes trabajadores. Entonces es una locura no aprovechar esa coyuntura que tenemos. ¿Cómo ves? ¿Se va a resolver en las mesas de negociación? La mayor parte de los digamos, de las disputas, de las quejas empresariales extranjeras. Yo espero que sí, porque lo que sí te puedo decir que si no lo resolvemos, nos va a salir muy caro y lo van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos y bueno, a nosotros nos va a tocar pagar el principio, pero es una cosa muy seria, muy muy delicada. Yo creo que en verdad yo he estado metido en estos temas hace muchos años, conozco muy bien, he visto muchas experiencias en otros países del mundo y sí creo que es una cosa muy muy delicada. Hemos visto lo que le ha costado a otros países este tipo de experiencias similares, o sea, existen ejemplos. Entonces yo creo que yo sí realmente sería una cosa muy buena para nuestro país que el gobierno lo tomara muy seriamente y que pudiera resolver este tema en forma
amistosa en esta etapa que no nos salía tan cara. Muchas gracias a Klaus von Bobeser por haber platicado con la seriedad y profesionalismo que le caracterizan en ese tema tan delicado para nuestro país, aquí, en el futuro de todo. Si a usted le interesa conocer más acerca de Klaus von Bobeser, así como de la International Chamber of Commerce o del despacho que él preside, von Bobeser y Sierra, aparecen las páginas para tal efecto aquí, en la portada específica de este podcast de El futuro de todo. 20 segundos y regresamos con ustedes aquí a El futuro de todo. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores. Continuamos en El futuro de todo. Soy Efrén Flores, dándoles el más cordial de los saludos. Finalmente, llegaron los comunicados de los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá para sentarse en mesas de trabajo formales, para discutir el tema energético que tanto afecta a inversiones de empresas mexicanas como estadounidenses y canadienses. ¿Qué opina Ricardo de la Peña, el maestro Ricardo de la Peña, desde el ángulo político-diplomático que resulta tan importante y delicado en estos momentos? Escuchemos y le damos la más cordial de las bienvenidas a Ricardo de la Peña. Al momento que se firma el TEMEC, en reemplazo de el viejo Telecán, México se compromete a una serie de principios que, al ser ratificados por nuestro Senado, pasan a formar parte de la legislación mexicana. Son norma en México e inclusive constriñen a los principios constitucionales en tanto que no necesariamente se subordinan a lógicas reglamentarias o leyes secundarias, sino que pueden erigirse incluso por encima cuando así corresponda. Esto no es entendido ni asumido cabalmente por el gobierno mexicano. Yo creo que detrás de todo esto hay dos posibles actitudes reales, dos posibles escenarios reales, más allá de la parafernalia. Podemos pensar, por un lado, que realmente se trata de una indiferencia por parte del gobierno mexicano y una falta de respeto a los compromisos que se tienen, y que esto llevará paulatinamente, porque hay una serie de etapas ya establecidas y que tienen que ver con las lógicas de trato comercial entre socios, por las cuales no es la confrontación la primera vía. La primera vía es una vía de diálogo, luego hay mecanismos de concertación establecidos, mesas de acuerdo, y si no se llega finalmente a un mecanismo de conciliación entre las partes, ya se puede pasar a mecanismos sancionadores que inhiban las acciones que pueden ser en detrimento de algunos de los participantes en el acuerdo comercial. Así es, esto más o menos se calcula que va a durar unos 7 meses, toda esta transición que estás hablando tú, y si no se llega a ningún acuerdo, pues van a empezar a aplicarse ciertos mecanismos, digamos, de sanciones y compensadores. Y si uno siguiera el discurso presidencial, uno estaría pensando que se va a tener que llegar a esto porque no va a haber un entendimiento previo, porque no hay una aceptación de los compromisos. Esa es una lectura posible. Pero hay una segunda lectura que no deja de poder ser real y que no estaría siendo extraña a lo que ya ha hecho en muchos aspectos, en muchos momentos, el gobernante mexicano. Que es, una cosa es el discurso que se tenga para el público consumidor de las mañaneras y que aplaude a la actitud firme y comprometida del gobernante, y otro lo que es la realidad.
conlleva. Puede ocurrir que estemos ante esta lógica no esquizofrénica, sino pragmática, donde el discurso es uno y la realidad es otra, y que lo que nos estén mostrando en el discurso, la mañanera y las declaraciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores u otras instancias no corresponda necesariamente a lo que se vaya a dar en el seno de las mesas de plática que pueda tener el gobierno mexicano a través de las instancias que formalmente corresponden, que son vía Secretaría de Economía, con nuestras contrapartes comerciales en Estados Unidos y Canadá, y que tengamos una tersura y una búsqueda de entendimiento, de un acuerdo con ellos para solventar los problemas que se están provocando por estas inconsistencias entre normas secundarias y tratado comercial norteamericano, y que eso no conlleve necesariamente restringir el discurso internacionalista y aparente valentía por parte del gobierno. No olvidemos que se niega sistemáticamente la realidad y se construye una mentira declarativa. La otra es que en lo que estamos escuchando como discurso sea lo que en realidad se lleva a la mesa, y eso va a llevarnos a la vía de una confrontación y la imposición de sanciones contra México. Pero yo no estoy del todo seguro que esto sea lo que vaya a pasar. Esta doble lógica de lo que se dice y lo que se hace nos ha perseguido a lo largo de estos años en un gobierno que es sumamente mentiroso en todo lo que dice y que actúa con doblez casi en todos los asuntos en los cuales hay que ver o observar su actividad real. Yo nada más haría una acotación a lo que estás mencionando, que es todo muy interesante. Ya la representante comercial de los Estados Unidos, Catherine Tai, ya dijo que, o sea, ya el tono con el que declara que ya van a comenzar las mesas de negociación, o sea, el paso previo a las mesas de enfrentamiento entre Canadá, Estados Unidos y México a través de los paneles de discusión del propio TEMEC, pues ya es la última etapa, pero ahora sí va muy en serio, o sea, están haciéndole daño a empresas americanas y canadienses. Yo creo que si ese discurso no lo entiende el gobierno mexicano, en particular el presidente López Obrador, se van a enfrentar a una realidad terriblemente cruda, donde la economía mexicana se va a perjudicar, las empresas van a pasar momentos terribles, junto con los empleados, los trabajadores, que por supuesto van a sufrir muchísimo en materia salarial y de empleo, ¿verdad? Yo no veo del lado americano y canadiense una propuesta ya conciliatoria, A ver, es que no tendría por qué tenerla. Hay una clara violación es lo que te digo, ya no veo la búsqueda de una conciliación como pudiera tenerla el presidente López Obrador en su discurso mentiroso, pero siempre conciliador, cuando habla con Estados Unidos y con Canadá. Ya no lo veo. Conciliación, en este caso, significa la aceptación del rebate de ciertos derechos que México no tendría por la aplicación de ciertas fórmulas, tanto formales como ilegales, como prácticas a la operación del sector energético. Exacto. Y por consecuencia a la aceptación de que los límites reales están ubicados en otro lado y que hay que actuar en consecuencia. Este es un escenario que no lleva a sanciones sino a rectificaciones. Ahora, recordemos que el gobierno mexicano ha negado sistemáticamente sus actos. México no aceptó las provocaciones de Donald Trump para que contuviera a los gigantes centroamericanos formalmente, discursivamente hablando, siempre mantuvo la supuesta independencia, soberanía y cuando en la realidad puso al servicio de el gobierno de Estados Unidos a la Guardia Nacional, pero jamás diciendo sí lo hice.
Sí, convirtió a la Guardia Nacional en policía fronteriza, pero nunca lo dijo públicamente aquí en México. Exacto. Igual puede ahora aceptar que los Estados Unidos y Canadá, sus empresas van a tener derechos a participar en determinados procedimientos y a realizar determinado tipo de actividades y tal, pero callando y negándolo, que no aceptando nunca que lo va a hacer, sino simplemente haciéndolo y luego diciendo, mantuvimos incólumes nuestra soberanía, nos defendimos y escuchen al Chicoche y no nos importa, y esto, cualquier opinión en contra es meramente lo que los conservadores quieran, jajaja, pero en la realidad se doblega. Entonces yo no estoy muy seguro de cuál de las dos realidades sean las que aceptemos, y creo que es muy factible que tengamos un México dócil en la mesa, que acepte la realidad y que acepte que están violando principios esenciales del acuerdo comercial, rectifique y tenga que llevar adelante procedimientos que den satisfacción suficiente a Estados Unidos y Canadá, o que asuman que va a actuar como si estuviera satisfaciendo la demanda de Estados Unidos y Canadá, porque ese es otro problema que se tiene con el gobierno mexicano. Te dice que sí en la mesa y luego hace lo que le viene en gana. Exactamente. Dice, pero bueno, eso ya lo veremos, pero yo sí creo que el tono de confrontación es un tono de venta para el consumo de los seguidores de las mañaneras, y que no hay que comérselo como lo que se está haciendo en las mesas de diálogo, y que nuestra representación de la Secretaría de Economía va a actuar en consonancia con órdenes de saquemos la espada y montemos el caballo y defendamos la soberanía. No lo creo porque además las consecuencias serían nefastas para México. ¿Tú ves entonces que se va a negociar sanamente los intereses de los tres países en las nuevas mesas de negociación entre México, Canadá y Estados Unidos antes de tener que llegar al panel de controversia? No, incluso mira, no aludiría la posibilidad de que hasta se llegara al panel de controversia. Pero una cosa es llegar al panel de controversia, otra cosa es llegar a la imposición de sanciones. El panel de controversia puede conllevar una decisión de cómo resolver el problema. Si una cosa es que en la mesa de concertación no se logre acordar y se tenga que llegar a la segunda instancia, luego es que se pase al tercer nivel, que es ya la aplicación de sanciones. Es que esa es una cosa, Ricardo, en el panel de controversia, si el panel de controversia sanciona en contra de México no va a haber sanciones en contra del país, pero el gobierno mexicano va a tener que indemnizar a las empresas dañadas. Por eso es mejor no llegar a los paneles de controversia. Yo creo que México, si yo fuera negociador desde la Secretaría de Economía y tuviera margen de libertad, yo me siento a negociar y a resolver el asunto en la mesa de conciliación, que no me llego al panel de controversia. Es mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Y eso recordemos que es una máxima de los abogados en México y en Estados Unidos. Sí, es mejor un mal acuerdo, es mejor un mal acuerdo que un buen pleito, ¿no? Exactamente. Entonces, prefiero yo negociar en la mesa y acordar entre amigos mientras como los canapés y tomo la copa de vino y platicamos todavía de qué bello es estar en el TEMEC, y no me siento a una confrontación en la que somos contrapartes y litigamos. No, porque eso ya, además, eso es un pésimo antecedente para el mantenimiento del TEMEC. Es lo que te digo, tenemos que manejar todo esto con pies de veras de muy, muy cuidadosos, porque si no se nos puede romper la estructura que tenemos actualmente, tan sana, tan rentable para las tres partes. Y mira, y aunque se articularon grupos de trabajo, grupos de diálogo y demás de la Secretaría de Economía, hoy día en el ámbito de la Secretaría de Economía, el ámbito de los negociadores, de ese tipo de cosas, no se encuentra gente totalmente incompetente y nublada. Me da la impresión que ya se le perdió el respeto a la presente administración, al presidente mexicano. Se nos perdió el respeto como gobierno, como un gobierno y jefe del ejecutivo serios, de confianza, con palabra honorable. Y esto ya ocurre tanto en Estados Unidos como en Canadá. Vamos a tener que ser muy cuidadosos en las mesas oficiales, formales de negociación de los tres países.
No habrá embajador de sombrero de felpa de Estados Unidos amistoso, ni tampoco diálogos espontáneos amistosos en Palacio Nacional. Aquí veremos a la Norteamérica que no tiene amigos ni enemigos, sino solo intereses. Una Norteamérica que por primera vez en décadas va a separar a Canadá y Estados Unidos de México. México, el externo, el hostil. Habremos de ver grupos mexicanos de profesionales que con madurez negocien con las contrapartes norteamericanas para ganarnos nuestra posición dentro de Norteamérica, para conciliar, ojalá, y evitar llegar al segundo nivel de discusión, en donde habremos de enfrentarnos de manera más grave con nuestros socios comerciales norteamericanos. Por favor, por el bien de 130 millones de mexicanos, de nuestra economía, nuestras familias, por las próximas generaciones, evitemos llegar a controversias, juicios internacionales, demandas y aranceles compensatorios que van a ser terriblemente costosos para todos nosotros los mexicanos. Por favor, no le echen más gasolina al fuego. Muchas gracias a Ricardo de la Peña por haber participado en ese tema tan delicado y difícil para nuestro país. Si a usted le interesa conocer más acerca de Ricardo de la Peña o de su empresa Investigaciones Sociales Aplicadas, ISA, visite el sitio que aparece aquí en la portada de este podcast específico de El Futuro de Todo. Eso es todo por hoy en El Futuro de Todo, en México y de cara al mundo. Un servidor, Efrén Flores, se despide de ustedes esperando contar con su presencia en el próximo de nuestros podcasts de El Futuro de Todo. Hasta entonces. Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presentó El Futuro de Todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores.